en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar ¡viva Cristo! Con todo el corazón. Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Padre, hoy vamos a hablar de los resultados de la piedad. El apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice a Timoteo: ¿quieres ser un ganador? Timoteo observa, oye, le dice Pablo: gran ganancia es la piedad. Así que de ello es que quiero hablarle esta tarde. La piedad es un don de grandes beneficios, iglesia. La piedad es un don de grandes beneficios a aquellos que la practican. Verán los resultados. Dios siempre hará cosas maravillosas con ese tipo de personas. La piedad también es una virtud en el creyente. La piedad es una virtud en el creyente. Por eso me asusté esta tarde, porque yo pregunté que si había algún piadoso y no había ni uno. Y si la piedad es una virtud en el creyente, esto es de preocupar que usted no se considere un piadoso, porque debería de serlo un piadoso. Esta tarde quizá usted no ha contestado, porque muchas veces oímos algunas palabras, pero no entendemos el concepto en sí, y por eso a veces ponemos en tela de juicio o de duda cuando se pregunta: ¿hay algún piadoso? Y cuando la pregunta llega, entonces comienzan las revoluciones de pensamiento. En realidad, ¿qué es piadoso? ¿Verdad? Y esto quizás haya sido el silencio en esta tarde de usted. ¿Qué es piadoso? ¿Pero qué es ser piadoso? En realidad, la palabra piedad es un conjunto de expresiones en nuestro léxico. Es un conjunto de expresiones cuando nosotros analizamos el sentido original de la palabra, de dónde se desprende esta palabra. La palabra piadoso se desprende del hebreo eshed, y esta palabra eshed significa benignidad. Eshed es benignidad, pero le dije que es un conjunto de palabras que componen la última expresión. Luego tenemos la palabra Raham, del hebreo Raham, y la palabra Raham significa entrañas de lo interno, de las entrañas. Raham. Cuando un judío se refería a lo interno, entonces él decía: me salió el sentir de Raham, de las entrañas, de lo profundo sale el sentimiento. Así que esto es parte de lo que nosotros entendemos. Número 2, haciendo mención a la misma palabra, está la palabra también Anán, del hebreo Anán, y esto significa bondadoso. Note, tenemos la palabra entonces benignidad, tenemos la palabra entonces entrañas, y ahora tenemos la palabra bondadoso, de la misma expresión Anán. Y Anán se desprende se continúa en el griego de la expresión eleos. ¿Y qué quiere decir en griego eleos? Otra vez significa benignidad, benigno. Pero luego tenemos la palabra griega oiteromos. Esta palabra oiteromos significa compasión. Oiteromos,
compasión. Ahora, esto es, cuando hablamos de compasión, esto es abstenerse de infligir un castigo a un adversario o aquel que ha roto la ley. Es decir, euteromos o compasión es compadecerse de alguien que en realidad merece condenación, merece castigo de acuerdo a los reglamentos de la ley, pero aquella persona que es compasiva no va a aplicar la ley, va a aplicar perdón. Amén. Y eso entonces se diría euteromos. Ha aplicado compasión en esta gran necesidad. Esto es maravilloso. Es abstenerse entonces de aplicar lo que merece alguien. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios no aplicó lo que merecíamos. Alaba al Señor esta tarde. Déselo fuerte al Señor. La compasión que le impulsa a uno a ayudar al débil, esta es oikeromos también. La compasión que le impulsa a uno a ayudar al débil, al enfermo o al pobre. Esta también es una virtud cardinal del creyente. Esto lo va a explicar con lujo de detalles Santiago en su capítulo 2, verso 1 al 13. Él nos va a hablar de este sentir de compasión, de euteromos. Una faceta también de fruto del Espíritu Santo es también la compasión, la misericordia. Esto dice Gálatas 5, 22 y 23. Aquí se muestra entonces parte de lo que el creyente piadoso en realidad es. Ahora, con esta conjunto de expresiones que componen la palabra piedad, continuamos viendo entonces qué fue lo que Dios mostró para nosotros. Dios mostró la misericordia. Dios mostró su misericordia. Dios demostró su compasión para con nosotros. La misericordia de Dios fue demostrada al dar a su Hijo amado, al morir en un lugar del pecador. En realidad, en esa cruz éramos nosotros los que deberíamos de estar pendiendo de esa cruz. Pero Cristo tomó nuestro lugar porque Él tenía oikeromos. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? La piedad de Cristo lo fortaleció para que pudiese hacer de voluntad propia el terrible sacrificio que Él hizo en la cruz, como dice Romanos 5:8. Ese sacrificio horrendo que Cristo llevó en la cruz, Romanos 5:8 lo da como ejemplo. ¿Qué dice Romanos 5:8, iglesia? Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo tiempo presente, activo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que la palabra hebreo Raham otra vez vuelve a aparecer. Es de todas las utilizadas para describir el amor del Señor por su pueblo. La más activa que podamos nosotros usar para la palabra piedad, misericordia, es la expresión del hebreo Raham. ¿Dónde aparece Raham en el Antiguo Testamento? Aparece en el Salmo 103:13. Yo quiero leerlo con ustedes antes de predicar. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mi pregunta esta tarde es: ¿usted le teme a Dios? ¿Usted es un hombre, una mujer temerosa de Dios? Usted tiene entonces la compasión directa de Dios en su vida. Amén. Si usted tiene o si usted siente que Dios se compadeció de usted, usted es una mujer, usted es un hombre agradecido, usted es un hombre compasivo, usted es una persona piadosa. No duden en decir amén cuando alguien pregunta si hay algún piadoso. Usted lo es.
Mi alma alaba su nombre. El piadoso se esfuerza para cumplir los deberes religiosos. Ahora, estos que voy a mostrarle, estos son resultados de la piedad. Vamos a ver algunos resultados de la piedad y le voy a informar de hombres que la Biblia registra piadosos. Pero lo que estamos viendo acá, o lo que vamos a observar, no son cosas que sucederán. Son cosas que estos personajes escribió el Espíritu Santo para que nosotros veamos los beneficios de la piedad, los resultados de la piedad. Vamos a notar, hay algunas personas en la historia bíblica que recibieron grandes beneficios por practicar la piedad. Y la Escritura los reconoce como hombres piadosos. Por ejemplo, este que le dio la bienvenida al Mesías. Notemos un resultado de la piedad. En el libro de Lucas 2:25 dice la Biblia: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, y mire lo que dice, y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuántos alaban su nombre? Tenemos entonces, número uno, el resultado de la piedad. Qué buen resultado le trajo a Simeón practicar la piedad. Dice que todo Israel esperaba el nacimiento del Mesías. Desde la profecía de Isaías en el capítulo 55, los judíos esperaban el nacimiento del Mesías. Isaías 53 lo describe lastimado, golpeado, herido por nosotros. Y todo Israel esperaba el nacimiento. Pero ¿quién tendría el privilegio de tenerlo o verlo nacer? Más que nacer, sino que tenerlo en sus brazos mismos. Este hombre se llamó Simeón. La Biblia dice que Simeón estaba en el templo, y la Biblia lo describe como un hombre compasivo y piadoso que esperaba el advenimiento del Mesías príncipe, y lo vio y lo tuvo en sus brazos y lo contempló y profetizó con él en sus propios brazos. Grandes resultados de la piedad. El practicar la piedad trae beneficios. No cualquiera tiene a Cristo junto a su pecho. Simeón lo tuvo. Este fue un pago por la piedad que el Señor le dio. Él está practicando desde su juventud, practica la piedad. Él espera el advenimiento de Cristo, pero lo espera en acción. Él esperaba que Cristo viniera, pero lo esperaba haciendo algo, practicando la piedad. Hoy en día mucha gente aparente espera el rapto de la iglesia, pero no sé en qué manera lo está esperando, porque Cristo viene por hombres y mujeres piadosos. Él viene a levantar una iglesia piadosa a la tierra. Y la Biblia lo describe. No fue en cualquier brazos que Cristo estuvo por primera vez aparte de su madre. Fueron los brazos de Simeón los que cargaron a Cristo. Pero el texto enfatiza que este era un hombre temeroso de Dios y que era piadoso. Amén. Maravilloso, ¿verdad? El segundo hombre que la Biblia registra como un hombre piadoso lo encontramos en Hechos 10:2. Leamos desde el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre los lunes. Oiga, se detuvo el aplauso. ¿Por qué? Dios mío. Y dice el texto que este hombre llamado Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, y que él, no solamente él y toda su casa, y hacía oración siempre. Alaba el nombre del Señor. Mire qué maravilloso tener. La Biblia da las descripciones de los verdaderos piadosos.
Cornelio es un hombre que no ha oído la palabra evangelio. Él no tiene las buenas nuevas en sus oídos. Él es un hombre que nos puede a nosotros ilustrar la perfección de creación que Dios hizo en el principio. El hombre sabe por instinto humano que hay un Dios en el cielo y que le va a corresponder en lo que haga. Cornelio no es judío. Cornelio no ha recibido instrucciones de ley. Cornelio no tiene la Torá en sus manos, pero tiene la palabra morando en su corazón. Y el texto dice que este hombre era piadoso, hombre que hacía o daba limosnas. La Biblia describe el término que hasta hoy se conoce: una persona que se compadece de la necesidad de aquel que ha caído en excesiva pobreza. Cornelio daba a lo que ahora nosotros llamamos una ayuda humanitaria. Amén. Y la Biblia describe a este personaje, otro hombre de piedad. Amén. Otro hombre que cualquiera que estuviera cerca de él sabía que no se moriría de hambre. Sabía que si Cornelio sabía de su necesidad, Cornelio, aquel que tenía 100 soldados a su cargo, no lo dejaría morir de hambre. Sabía que si le decía al centurión, la palabra centurión viene de la expresión ciento. Él tenía 100 soldados a su cargo. Este hombre sabe que donde hay necesidad es exigente la buena voluntad. Amén. Así que Cornelio está entre los hombres piadosos. Y mire que Dios distingue estos. El evangelio vino directamente, dice el libro de Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Oyó como dice la Biblia. Pero como ellos no le recibieron, Dios extendió su tabernáculo para aquellos que en verdad le temían. Jesús mismo vino predicando a su pueblo, y todo su ministerio lo desarrolló en derredor, con excepción de Galilea de los gentiles, que sintió los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo su ministerio fue dentro de tierra judía. Así que después de que Cristo ha ascendido, después de que Cristo ha llegado al cielo mismo, hay todavía en esta ciudad un hombre que es romano, un hombre que es un soldado. La mentalidad de un soldado es una mentalidad no común ni corriente, pero en este hombre se ha metido el poder de Dios. Y la Biblia lo describe como un hombre piadoso, y que no solamente oraba de vez en cuando. ¿Quién le dijo a Cornelio que debía de orar siempre? Usted y yo sabemos el libro de Lucas capítulo 18 versículo 1, del verso 1 al 8, donde Jesús ilustra la gran situación entre aquella mujer viuda que tuvo que convencer a un juez injusto, porque dice que esta mujer persistía. Y esta parábola la contó Jesús para enseñar. Oiga bien, please, por favor, anote la necesidad de orar siempre. Este era el énfasis de esta parábola: la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Hasta el momento no se registran gentiles públicamente salvados, pero un día el gran protocolo de Pedro, quien está arrimado en una casa de un hombre llamado Simón, dice la palabra que Pedro tuvo hambre y subió a la azotea, subió al techo, subió arriba. Ahí fue para descansar un poco, y mientras está arriba esperando que le preparen algo, le sobrevino un éxtasis. Esto significa una visión. Amén. Y en la visión miraba en el cielo un lienzo que era bajado del cielo a la tierra. Y cuando él miró ese lienzo, habían sopilotes, buitres y todo animal inmundo. Pero una voz en el cielo le decía: Pedro, mata y come.
Pedro, como un buen judío temeroso de Dios, estricto en la ley mosaica, Pedro le dice a la voz: no, Señor, porque nunca he comido cosa común o inmunda. Pero la voz en el cielo le dijo: Pedrito, Pedrito, no le llames tú común a lo que yo he santificado. Ese era Cornelio y su casa. Y de Cornelio y su casa el evangelio comienza también a penetrar entre los lugares de Roma, entre las provincias, entre los caseríos, entre los pueblos. Fue Cornelio, el hombre piadoso, que atrajo la voluntad de Dios, y el Espíritu de Dios pensó en él. Si usted es piadoso, el Espíritu de Dios lo tendrá en memoria. Siempre Dios lo tendrá en su memoria. Pero la Biblia registra que lo que él tenía lo compartía con los pobres. Amén. Lo compartía en las necesidades. Qué maravilloso es tener personas con este tipo de corazón. Raham. ¿Cuántos alaban a Dios? Quiero presentarle el último que la Biblia nos describe. El otro hombre es llamado en el libro de los Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. ¿Cuántos alaban al Señor? Este hombre es Ananías. ¿Y qué va a hacer? Mire, acabo de mencionarle dos hombres que están involucrados en el inicio del evangelio expandiéndose por todo el mundo. El primero es Cornelio, un hombre romano. El segundo es Ananías, otro hombre judío. Pero a Ananías se le encomienda una misión especial. Usted sabe cuál es la misión especial. Ananías tiene el resultado, tiene que instruir a un hombre que es severamente malo. Amén. Pero Dios lo mandó a la casa de un hombre piadoso. Amén. Estos tres recibieron testimonio y han dado testimonio de la verdad. Ellos no comenzaron a hacer puntos como nosotros llamamos. Ellos vivían una vida consciente de lo que decían ser. Si todos tuviéramos, déselo fuerte pues al Señor. Si todos tuviéramos conciencia de lo que representamos en la tierra y del nombre que llevamos o del pronombre que llevamos en nosotros, nuestras actitudes cambiarían. El mundo tendría en nosotros un alivio. El mundo tendría respuesta que no encuentra en ellos mismos, sino que la encuentra en la iglesia. Porque donde hay hombres y mujeres piadosas, ahí se mueve el poder de Dios. Ahí hay salud, ahí hay esperanza, ahí hay bondad, ahí hay fe. Ahí está el conjunto de expresiones que componen un hombre o una mujer piadosa. La pregunta que tengo es: ¿cuáles son los deberes religiosos que un piadoso cumple? Amén. ¿Cuáles son los deberes religiosos? Cuando usted lee Santiago capítulo 1, verso 26 y 27, Santiago nos va a dar una lista de los deberes que reflejan la piedad de un hombre compasivo ante la necesidad del prójimo. Dice la Biblia: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Acabamos de tener con el ente espiritual qué es lo que exige para cumplir una expresión de piadoso. Número 1, una lengua con freno. Amén. Alaba al Señor. Santiago describe una lengua con freno, una lengua que no anda haciendo daño. Número 2, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, dice Santiago. Y número 3, guardarse sin mancha del mundo. Qué sencillo, ¿verdad? Ser piadoso. Se fijó 3 cosas. 1,
refrenar la lengua. 2, visitar. Y 3, mantenerse lo que es la palabra puro. Amén. Sin mancha del mundo. Y entonces se cumple la expresión que usted es un hombre, una mujer piadosa. Alaba al Señor. Quiere decir que los hombres mencionados como piadosos, anteriormente como Simón, Cornelio, Ananías, estos practicaban lo que acabo de leer donde Santiago los describe. Ellos no solamente daban, ellos no solamente hablaban, ellos suplían la necesidad del prójimo. Ellos no se mezclaban en chismes, ellos mantenían una vida íntegra delante de Dios. Amén. El punto es que en la religión, yo quiero que usted anote esto, el punto es que en la religión que Dios acepta hay más que servicio exterior y de profesión, porque muchos hacemos visita porque, bueno, me dijeron que en la iglesia yo voy a funcionar como diácono o como anciano. Tengo que visitar, no tengo ganas porque en realidad eso no me gusta. Eso no sirve, hermano. Una visita así no tiene ningún beneficio. Lo que Santiago está diciendo es algo más que una visita de profesión. Es práctica. Esta visita que el apóstol muestra es práctica y afecta toda la relación del hombre con Dios y con los hombres. Hay cosas que hacer y que evitar y no tan solamente que oír. ¿Lo entendió, iglesia? Un verdadero piadoso. Quizá algunos cuando oyen la palabra religión mayormente por el pueblo de Dios es rechazada. Yo no soy un religioso. ¿Y usted qué es? Yo soy un cristiano, seguidor de Cristo. Amén. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿y qué quiere decir religión? Amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Poquitos. Les voy a tener que explicar esto también. Al rato van a ver todos los creyentes aquí. ¿Cuántos creyentes hay aquí, iglesia? Amén. La palabra religión del griego es ligarse a. Amén. Ligarse a. Yo fui ligado a Cristo y todo lo que hago o dejo de hacer, lo debo de hacer en aquel que me ligué. Amén. Ligarse a Cristo Jesús. Cuando tú eres la palabra que Santiago dice que la religión perfecta, es decir, es una que tiene todos los complementos que Dios exige, que Dios pide. Porque si tú en tu corazón ya tienes a Cristo, todo lo que haces no lo haces por ganar título, lo haces por amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque, hermano, qué feo es ver gente que hace algo y después que lo hace sale más caro que lo que hace. Todo el mundo sabe. Regaló un pantalón usado, todo viejo, desgastado, y después lo anda divulgando. Yo le regalé al hermano, ay, es que le vi necesidad. Yo le di 50, los necesitaba. Y yo, oiga, si va a dar algo así, mejor no dé nada. Jesús dijo que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Amén. Es decir, que hay un secreto, que lo que hace no lo hace para ser visto por los hombres, lo hace por el sentimiento del corazón y por la compasión que Dios ha puesto en tu vida. Cuando ves la necesidad, hazlo. Y aunque nadie te diga gracias en la tierra, hay un Dios que escribe todo en el cielo y dice, este es piadoso. Persona cristiana, conjunto a aquel que se ligó, tendrá un poder grande en Cristo Jesús. Amén. Todo esto quiere decir que los hombres que ya vimos cumplían esto. Además, ¿qué es entonces lo que Santiago nos está diciendo en Santiago 1, 26 y 27? Dice, visitar a los huérfanos en sus tribulaciones. Visitar no significa una visita social, sino el hecho de ver por la necesidad de uno, aliviándolas. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted escucha que alguien está pasando necesidad y usted dice, le voy a pegar una visitadita.
y usted va a dar la visitadita. Pero esa visitadita ya debe de llevar un propósito aparte de solo verle. No es una visita social. Los amigos se visitan para compartir o beber o emborracharse juntos. Eso se llaman visitas sociales. O traiga panecito y usted pone el café y yo pongo el pan. Está bonito, pero no es ese tipo de visita que Santiago está diciendo que debemos de hacer. El tipo de visita que la Biblia exige que se haga en Cristo Jesús lo encontramos en Mateo 25, 36 al 40. Dice la Biblia: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y viniste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mi alma alaba al Señor. Se diga usted qué maravilloso. Esas son las visitas que Santiago dice que se deben de hacer en las tribulaciones. ¿Y por qué pone la lista huérfanos y viuda? Un huérfano era un ignorado allá en el Antiguo Testamento. Una viuda era una mujer totalmente desvalida, desamparada, ignorada y abusada hasta cierto punto por la sociedad. Y Dios siempre estaba en control de la necesidad de los huérfanos, de las viudas, de los pobres. Él le dijo a Israel, su nación: si ustedes dan trabajo a un jornalero y este jornalero no recibe su jornal día a día, y este jornalero se llega a quejar conmigo en oración, no lo duden que yo vendré y voy a responder por ese hombre, porque lo único que tiene es su vestimenta con que se cubre. Mire, Dios tiene cuidado de los pobres. Dios se preocupa por el huérfano, por la viuda. Dios es el Dios de compasión. Raham, ¿cuántos alaban al Rey de Gloria? Él es el Dios compasivo. Jehová tiene Raham de ti y de mí. Amén. Él es el que se compadece de la necesidad. Para una persona piadosa el dar no es una necesidad, sino más bien una oportunidad que Dios le permite. ¿Cuántos alaban a Dios? Para una persona piadosa no está pensando es porque veo la necesidad y tengo que dar, porque así dan muchos. Para una persona piadosa no funciona así. Para una persona piadosa el dar no es una necesidad, sino más bien una oportunidad que Dios le permite. Segunda de Corintios, capítulo 8, versos 8 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versos 8 y 9. Vaya ahí y vea lo que dice la Biblia. Dice la palabra bendita del Señor: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Hoy mi alma alaba al que vive. Gloria al Señor, maravilloso es su poder. Mire, es precioso cuando usted y yo sabemos, entendemos lo que es la palabra piedad. Y yo le quiero decir a usted esta tarde: si usted es un hombre piadoso, si usted es una mujer piadosa, transmítale esa virtud a sus hijos. Transmítale eso a sus hijos, para que ellos vayan comenzando a empaparse de buenos principios de Dios. Le cuento, un joven que pagaba sus estudios trabajando,
de vendedor ambulante. Sentía hambre, pero no tenía dinero para almorzar. Decidió vencer la vergüenza que le daba mendigar y pedir algo de comer, pero el hambre fue más fuerte. Y en la próxima puerta que tocase, dijo él, yo voy a pedir algo de comer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y mientras él vendía para pagarse sus estudios universitarios, vendía cosas, se quedó sin comida, sin nada. Y dijo, perderé la vergüenza. Tocó una puerta y la sorpresa que se llevó cuando alguien abre la puerta, él era un joven y la que le abrió una joven hermosa, linda, rubia, de ojos hermosos. Al verla, le dio pena pedir de comer y le dijo, mire, sería tan amable de darme un vaso de agua. La joven miró sus ojos, miró su semblante y le dijo, cómo no, con mucho gusto. Permítame. Se fue a la refri, llenó un vaso de leche, un gran vaso de leche. Sin duda lo acompañó con algo. Y le dijo, aquí está, joven. Él miró el vaso de leche y se lo comenzó a tomar despacito, despacito, saboreándolo. El hambre era mucha. Cuando se lo acabó, dijo, gracias, muy amable. Disculpe una pregunta, joven. Señorita, ¿por qué no me dio solo el agua? Le dijo, joven, mi mamá nos ha enseñado que si alguien nos pide una cosa sencilla, no nos quedemos con lo que nos pidieron, quedemos algo más. Amén. El hombre llenó su vientre, dio la vuelta y se fue. Los años pasaron, el tiempo pasa, iglesia, y un vaso de leche puede marcar la diferencia. Muchos años después, este vendedor, que luego usted conocerá su nombre, dice que los años pasaron, se graduó en su carrera de médico, un gran médico especialista. Esta misma joven llegó a la edad adulta. En uno de sus años que ella avanzaba en su edad, una enfermedad terrible le pegó a la joven. Tuvo que ser trasladada a la ciudad más grande, donde un gran médico especialista era de renombre, Howard Kay. El gran médico Howard Kay, inventor de instrumentos entre la medicina para facilitar el trabajo médico. Cuando el hombre llegó al cuarto, le dieron el nombre de la mujer y del lugar donde iba esa mujer. El nombre del lugar le sonó y se acordó de aquella mujer. Corrió a su expediente y comenzó a hojearlo. Era exactamente la joven que le había dado el vaso de leche. Oiga esto. Ella tenía médicos y nadie podía encontrar la cura. Llamaron a Howard y le dijeron, usted es especialista en este tipo de enfermedades. Y él dijo, no se preocupen, dedicaré mi tiempo para que esta mujer reciba su salud. Desde ese día, él pidió que no se le molestara. Él iba a dedicar a investigar la enfermedad de esta mujer. Después de uno y otros exámenes, Howard encontró la medicina para la mujer. Ella había pasado en ese hospital por mucho tiempo. Ella sabía que al salir de ahí, el resto de sus días sería trabajar para pagarlo. Después que sanó, el doctor Howard Kay dijo al hospital, quiero que me pasen la cuenta de esa mujer. Ella estaba todavía en su cuarto esperando salir de alta. Ya no estaba muy tranquila, pensaba que el resto de sus días era trabajar y trabajar para pagar una cuenta de un hospital donde había llevado tiempo exámenes grandes.
Y de repente le hacen llegar una carta sellada y le dicen: este es el recibo de su cobro. A ella se le nubló la vista, se le fue todo el gozo. Temblando abrió el sobre. Oh, mi alma alaba al Señor. Abajo había una nota firmada. Todo pagado con un vaso de leche. Firmado Howard Kay. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que puede hacer la piedad cuando se la transmites a tus hijos. Cuando tus hijos, mire esa gente que es más agarrada que el diablo. No sueltan, no dan, todo es para adentro. Nunca verán cosas grandes en su vida. Pero aquellos que dan todo, aquellos que dice Pablo, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con ellos, porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. ¿Cómo puede marcar la diferencia un corazón piadoso? ¿Cómo puede cambiar el rumbo de la vida? ¿Cómo puede sentirse una persona que había perdido esperanza, pero ahora recibe una recompensa? Porque Pablo dice: gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. El piadoso está de antemano propuesto en su corazón y dispuesto a la dádiva. 2 Corintios 9, 7 y 10. Vaya ahí a su Biblia. Cada uno, dice el texto, cada uno dé como propuso en su corazón. Escuche, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Alaba su nombre. ¿Cuántos alaban a Cristo esta tarde? Hermano, usted perdóneme, y usted que me ve por ese aparato, yo no puedo callar la verdad de Cristo. Y sé que para ellos sonaré un fanático empedernido y cavernícola, pero predico el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo se ha distinguido por hombres y mujeres piadosos. No impíos que tienen apariencia de piedad, pero son lobos rapaces que traen y le roban al pueblo con la Biblia en la mano. Y por eso no puedo callar. Hace apenas una hora atrás, después que terminó nuestro programa, me llamaba un hombre, un diácono de una iglesia, y me preguntaba: pastor, ¿tiene una iglesia cerca de acá? Yo quiero. Si hay una iglesia cerca de donde usted predica ese evangelio, yo quiero ahí. Mi iglesia me queda lejos, funciono como diácono, pero yo quiero estar cerca, porque cuesta oír verdadero evangelio, pastor. Y sabe una cosa, mueve mis entrañas. Y a veces uno no sigue lo que el Señor le pone. Hace mucho tiempo Dios tenía en mi corazón el buscar y abrir una obra en el área de Gulan o cerca de Conroe. Por ahí está, donde están preguntando. Y Dios decía: tienes que abrir ahí. No lo hice. Y muchas veces, porque un solo leño no arde. Amén. Hay que juntar varios para que se levante la llama. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Dios busca hombres y mujeres valientes. Dios busca hombres y mujeres esforzados. En el Nuevo Testamento se habla con frecuencia de las futuras recompensas para cristianos piadosos.
En el Nuevo Testamento tenemos algunas promesas que el Señor da a aquellos que practican la piedad ahora mismo. Cuando usted lee Apocalipsis 22:12, mire lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tiene, iglesia? El texto dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta palabra es una palabra de aliento a aquellos que dedican de tiempo al Señor, aquellos que de corazón puro y limpio buscan del Señor. Esta palabra dice que Cristo viene pronto, pero no viene con manos vacías. Él dice: aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno. Pero hay un pero: según sea su obra. Escucha, hermano, que te esfuerzas. Escucha, hermano, que trabajas en la obra del Señor. Escuche, Grupo Buen Samaritano. ¿Cuántos alaban al Señor? Si la obra que ustedes están haciendo, la están haciendo para Dios, bien por ustedes. Si la están haciendo para que todos miren, lo siento por ustedes. Pero si esa obra es de Dios, el diablo no va a destruir la obra de sus manos. Manténganse trabajando al Señor y sirviendo a las necesidades, y Dios recompensará. El pastor no tiene recompensa para ustedes. Más que eso, el pastor un regaño puede tener, pero Dios tiene recompensa. Amén. Y aquello que se hace en pro de la necesidad, hay en el cielo un libro abierto, y cada obra y cada esfuerzo está escrito ahí. Cuando tú sirvas a Dios, sirve en el Espíritu. Cuando te pones a hacer comida para Dios y ayudar, hazlo en el Espíritu. En la carne no hagas nada. Nunca la carne saldrá bien. Amén. Por eso, cuando se llama a gente piadosa, cuando se llamó a hombres que iban a mostrar piedad, se llamó a hombres llenos del Espíritu Santo. Y nadie se llena del Espíritu Santo solo haciendo comida. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Paga el precio con tus rodillas. Y después haz obras de caridad, porque irán acompañadas de contentamiento, porque nuestro contentamiento es Cristo Jesús. Hay recompensa aquí. Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, no a un grupo, a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor. El que se dedica al servicio del Señor, si su obra permanece, recibirá recompensa. ¿Oyó? Según sea su obra. El que se dedica al servicio del Señor, si su obra permanece, va a tener recompensa. Pero si no, su obra se va a perder. Le acabo de estar diciendo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 8 y verso 14. Dice la Biblia: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice el texto bíblico, ¿verdad? Aunque así como por fuego. Gloria al Señor. Pero si la obra de aquel permanece, verso 14, si permaneciere la obra, alguno que sobreedifica recibirá recompensa. Ahora observemos segunda Juan verso 8. Mire lo que dice segunda Juan verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuántos dicen amén? Atento a lo que está haciendo. Iglesia, hermanos que están trabajando en pro de ayuda, el diablo se va a oponer y va a buscar la manera de dividirlos. No oigan la voz del enemigo, porque más poderoso es Dios.
La recompensa, aunque un aliento, no debería de ser el motivo de la actuación del cristiano, que debe poder decir de corazón: porque el amor de Cristo nos constriñe. Alaba su nombre, iglesia. 2 Corintios 5:14 dice: aunque la recompensa es valiosa, no debe ser la recompensa la que nos mueve, sino el amor de Cristo que nos constriñe. 2 Corintios 5:14 lo leo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Alaba al Señor de la gloria. El que solo tiene religión y no salvación, pensando en alcanzar salvación, que es un gran error, hace obras. Si solamente tienes religión, pero tú no eres un salvo, tú puedes dar tu ropa, regalarla toda, regalar tus carros, regalar tu casa, regalar tu barco, regalar tu avión, regalar todo. Ya ves todo lo que tienes. Hablo de todas las necesidades que tienes. Tú puedes dar todo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, todo ese trabajo es en vano. Amén. Todo lo que hacemos tiene que ser cristocéntrico. Si Cristo está en nosotros, todo cobrará un valor grande en la presencia de Dios. Así que mi oración es: si eres un hombre de Dios piadoso, misericordioso, que ves la necesidad y estás trabajando para esa necesidad, no pierdas de vista el altar también. Escuchan los que están en ese trabajo. Voy a repetirlo. Si usted ha comenzado una buena labor, no se conforme con hacer tacos y tamales. Busque el altar. Yo no sé si se lo puedo decir en inglés, maybe. Se lo puedo decir en inglés, ¿verdad? ¿Quiere que se lo diga en inglés? Lo siento, no puedo. Pero si usted está buscando a Dios, no se quede los lunes en casa. Si quiere que su obra tenga recompensa, hable con Dios y busque su presencia. A veces confundimos: yo estoy haciendo esto. Mira, no tiene ningún valor si tú no vives una vida consciente y piadosa y apegado a Cristo. Tu obra podrá quemarse, pero si vives en Cristo, tu obra va a prevalecer. Cuando llegues al cielo, tu casa será mejor que la del pastor. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando yo llegue, yo no sé cuánto voy a tener, pero ustedes que trabajan con sus manos y le vayan que sea, me invita a sentarme en uno de los sofás en el cielo que Dios le va a dar. ¿Cuántos alaban a Cristo esta tarde? Amén. Mi tema es este: hay recompensa en la piedad. Gran ganancia es la piedad, pero debe de llevar una compañía, debe de hacerse con alegría, con un corazón agradecido. Y entonces hay recompensa para ti y para todo el que trabaja en la obra del Señor. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de ti. Y digo, caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo con todo el corazón? Porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de ti.
caigamos en manos de Dios es porque conocí a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar.